Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish y nuevamente con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a hablar de un pueblo que tiene ya en Yiddish un nombre bastante difícil de pronunciar y que no me quiero imaginar cómo se dirá en la lengua original. Bobruisk en Yiddish. Bobruisk, sí. ¿Y en dónde está esto? ¿En qué parte? Esto está en la provincia de Mogilev, en Bielorrusia. Ajá. Y los judíos ya vivían allí en el siglo XVI y al siguiente, hacia 1765, ya había 395 judíos que pagaban impuestos. Uh-huh. Unos 20 años más tarde, Bobruisk quedó incorporado al Imperio Ruso y a principios del 19, en 1808, ya eran 500 los vecinos judíos. La primera yeshiva de esta localidad, llamada Altschul, o yeshiva antigua, o casa de estudios vieja, antigua, se abrió en 1823 y 30 años después se fundó la primera escuela judía pública. A mediados de este siglo XIX, muchos judíos trabajaban en la industria maderera y en la exportación de productos de madera. La localidad experimentó un notable crecimiento a partir de 1870 porque la línea ferroviaria inaugurada en esa época, que iba desde Letonia hasta Ucrania, pasaba precisamente por la ciudad. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los judíos tenían un número muy respetable, 26.000 personas, y constituían el 61% de la población. En 1885 nació allí Givat Zion y el sionismo socialista unos 5 años más tarde. También era activo el Bund, que tuvo una imprenta clandestina en la ciudad en 1898. Un Heider sionista abrió sus puertas en 1900, Poalei Zion inició sus actividades un año después y Shaarei Zion, un grupo religioso sionista, en 1902. A la vez nacieron círculos femeninos. Entre 1918 y 1921, tras la Primera Guerra y durante la Guerra Civil y la Guerra Soviético-Polaca, aumentó el antisemitismo en el lugar. Por ejemplo, en Yom Kippur de 1919, soldados polacos persiguieron y se mofaron de los miembros de una sinagoga, y en 1920 se produjeron bastantes saqueos. Igualmente, hacia 1923, el 54% del total de la población era judía. En 1926 fueron arrestados 300 miembros de la Shomer Hatzair. No obstante, un año antes se había establecido en Bobruisk un tribunal en el que se hablaba en Yiddish y en la misma lengua se impartían clases en una universidad para trabajadores. Ese mismo año nació el círculo literario Junger Arbeiter, el joven obrero. El antisemitismo continuaba y Bobruisk no se libró de acusaciones de libelo de sangre. La intervención de las autoridades bielorrusas consiguió evitar un pogromo y varios otros actos de agresiones antisemitas, lanzando una campaña oficial contra el antisemitismo. Por esa época, la editorial de libros religiosos de Yaakov Cohen Ginsburg había impreso ya unas 85.000 publicaciones entre libros de oración, calendarios, libros infantiles y otras obras. Lo más importante fue la publicación de la última obra religiosa judía original publicada en la URSS, a finales de la Unión Soviética. A finales de 1920, la ciudad tenía 40 sinagogas, aunque casi todas fueron clausuradas 10 años después. Lo mismo ocurrió, fueron cerradas 7 escuelas judías, a las que acudían nada menos que 1.100 estudiantes, y se cerraron en 1938. A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la Kehila no superaba el 32% de la población,
porque el crecimiento había sido muy bajo. Había 26.700 miembros en relación a los 26.000 anteriores. Los nazis ocuparon la ciudad en junio de 1941 y 2 meses después crearon un gueto en las afueras, aunque luego se desplazó a los judíos a un gueto más pequeño ya en la ciudad. En septiembre comenzaron los fusilamientos masivos. Una acción en 2 días de noviembre supuso el asesinato de 5.300 judíos, dejando en el gueto solamente a los trabajadores especializados que eran útiles o que consideraban útiles los nazis, y aquellos que pudieron ocultarse de las acciones anteriores. El último día del año 1941, el gueto fue liquidado con el trágico balance de 14.000 judíos asesinados. Tras la guerra, en el verano de 1948, se volvió a abrir una sinagoga y se registró una nueva comunidad judía en la ciudad, que inicialmente contó con más de 1.000 socios, aunque el gobierno la clausuró unos meses después. Los judíos por eso siguieron celebrando oficios religiosos, pero en casas particulares. 40 años después, en 1989, se dio permiso oficial para registrar una nueva comunidad judía. A finales del siglo XX solamente quedaban en la ciudad unos 1.200 judíos, menos del 1% de la población total. No obstante, en el año 1988 nació el Club de Cultura Judía Mendele Moijer-Sfoirim, se publicó una antología de trabajos literarios y artísticos de nombre Avanim, Piedras, y se creó la revista mensual Mishpoche, Familia, en 1998. En 2001 se inauguró un centro comunitario judío. Bien, como siempre hacemos, Jorge, vamos a mencionar a algunos judíos destacados oriundos de esta localidad y proceden de la literatura y de la historia de Israel. Interesa citar en primer lugar a Pauline Vengerov, nacida Pesele Epstein en 1933, aunque se educó en Brest-Litovsk o Brisk, ciudad que ya hemos visitado en la geografía del Yiddish, en un hogar de personas adineradas y muy religiosas, muy piadosas. Ella escribió una obra memorable, valga la redundancia, llamada Memorias de una abuela, escenas de la historia cultural de los judíos de Rusia en el siglo XIX, cuyo primer volumen se editó en el año 1908, volviendo a publicarse junto a un segundo volumen 2 años después. Ambos se reeditaron en 1913, 1919 y 1922. Vengerov en sus memorias retrató el cambio de la tradición a la modernidad a través de la Ascalá y el impacto que esto tuvo en las familias y sobre todo entre las mujeres judías, abordando a la vez la cuestión de género y la desaparición de las costumbres tradicionales, lo que a ella le parecía una tragedia. Pese a este abordaje nostálgico, ella misma defendía valores de la Escalá, tales como la necesidad de educación, el conocimiento de la literatura europea, etc. Su estilo literario y el contenido de su obra fueron muy apreciados por importantes intelectuales de su época, incluidos algunos sionistas relevantes. La escritora murió en el año 1916. También hallamos a Yosef Tunkel, nacido en 1881, autor de poesía más conocido como Der Tunkeler o El Oscuro, traducido del Yiddish. Fue un niño muy dotado para el dibujo, de modo que algunos integrantes de la comunidad sufragaron sus estudios en la Escuela de Arte de Vilnius. Al acabar los estudios en 1899, no pudo dedicarse a la pintura debido a que padecía una grave miopía y se dedicó a la escritura. Debutó como poeta en Varsovia en 1901 y continuó con numerosas obras de poesía, sátiras, piezas teatrales e historias infantiles que se publicaron tanto en Europa como en América del Norte. Entre 1906 y 1910 vivió en Estados Unidos y allí fundó una revista de humor en Yiddish. Regresó a Europa y se ocupó de las páginas humorísticas de varias publicaciones. Sus escritos formaron parte del repertorio del
famoso Teatro Azazel de Varsovia y también del Teatro Cabaret Sambation, entre otros. Viajó a Palestina en 1931 y estaba en Bélgica al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Desde allí huyó a Francia, donde lo detuvieron las autoridades de Vichy. Consiguió huir en 1941 y regresó a Estados Unidos, donde colaboró con el periódico en Yiddish en Nueva York, el más conocido, The Jewish Daily Forward, aunque ya se encontraba muy enfermo. Sus obras se publicaron en Varsovia, Kiev y Nueva York. Se lo considera hasta hoy uno de los grandes humoristas en Yiddish. Der Tunkeler falleció en Nueva York en 1949. Otro nativo destacado en el campo de las letras fue David Shimoni, nacido en el año 1891, poeta, escritor y traductor israelí. Vivió durante el año 1909 en la Palestina otomana, pero emigró definitivamente hasta 1920, cuando ya regía el mandato británico. Shimoni obtuvo el premio Bialik de literatura en 1936 y nuevamente en 1949. En 1954 se le otorgó el premio Israel y asimismo recibió el premio Chernichovsky por la excelencia en la traducción. Falleció en el año 1956. Tanto en Jerusalén como en Beersheba, sendas calles llevan su nombre. Pasando a la política, es preciso mencionar a Berl Katznelson, nacido en 1887, destacado intelectual y uno de los fundadores del sionismo socialista. Fue responsable de una biblioteca en hebreo e yiddish y docente de literatura hebrea e historia judía en Rusia. Emigró a Palestina en 1909, se dedicó a labores agrícolas y fue muy activo en las federaciones de trabajadores. Editó hasta su muerte el diario Davar, el primero del movimiento obrero. También fundó y fue redactor jefe de la editorial Am Oved, Pueblo Trabajador. Con su primo Itzhak Tabenkin fundó la Histadrut, el sindicato de trabajadores israelíes, además de una cooperativa y de colaborar en la organización de un fondo para los servicios de salud generales de Israel. Consideraba que había que alcanzar una coexistencia pacífica entre árabes y judíos, y Katznelson también reflexionó sobre un tema que sigue siendo de actualidad: los judíos del autoodio. En sus propias palabras, ¿existe otro pueblo en la tierra tan retorcido emocionalmente que considera que todo lo que hace su nación es despreciable y odioso, mientras que cada asesinato, violación o robo cometidos por sus enemigos llena su corazón de admiración? Berl Katznelson murió en 1944. También activista del sionismo y político israelí fue Itzhak Tabenkin, nacido en el año 1888, uno de los fundadores del movimiento Kibbutz. En Polonia había sido cofundador de Poalei Zion, emigró a la Palestina otomana en 1912 y allí trabajó en labores agrícolas en Merhavia y en Kfar Uria y en la granja Kinneret. Asistió a todos los congresos sionistas tras la Primera Guerra Mundial. Participó del grupo de defensa Shomer. Se sumó a Ahdut HaAvodah de Joseph Trumpeldor en 1921 y estuvo entre los fundadores y líderes del Kibbutz Heim Harod, que sería luego el centro del movimiento Kibbutz y donde él mismo vivió. Pensaba que las fronteras establecidas en Oriente Medio tras la partición del Imperio Otomano eran una imposición imperialista europea. Según su visión, todo el pueblo judío debía vivir en comunas, formando parte de una alianza mundial de pueblos comunistas, en sus propias palabras. Junto a Ben Gurión y Berl Katznelson, ya mencionado, fundó Mapai, aunque luego se marchó y en 1948 creó Mapam. En 1949 fue electo a la primera Knesset del país, el Parlamento, y en 1954 renunció a Mapam junto a todos los integrantes de Ahdut HaAvodah porque se oponía a las relaciones con la Unión Soviética. En 1955 volvió a ser elegido en la tercera legislatura israelí y siguió siendo líder de Ahdut HaAvodah hasta la creación del Partido Laborista en 1968.
Se opuso a las retiradas y a la devolución territorial, tanto tras la guerra de 1956 como de la de 1967. Yad Tabenkin, o Memorial de Tabenkin, situado en Ramat Efal, alberga una colección de sus documentos personales y su correspondencia. Publicó varios libros en hebreo, entre otros El Estado Judío y El Camino para Lograrlo en 1944, No hay a dónde retirarse en 1968 o Lecciones de la Guerra de los 6 días en 1970. Siguió viviendo en Eijarot hasta su muerte en 1971. Yitaf es un acrónimo de su nombre y así se llama un moshav del valle del río Jordán. Kadish Luz, también político, más o menos de la misma generación, nació en 1895. Fue ministro de Agricultura entre 1955 y 1959 y presidente de la Knesset desde ese año hasta 10 años después. Estudió en un instituto politécnico alemán, en el Instituto de Economía de San Petersburgo y en el Instituto Universitario de Agricultura de Odessa. Fundó la Asociación de Soldados Hebreos y participó del movimiento Halutz. Emigró a Palestina en 1920 y trabajó en Kiryat Anavim y Be'er Tuvia durante un año, hasta que se sumó al kibutz de Gani Bet, donde fue miembro de la Secretaría entre 1949 y 1951. Al igual que otros nacidos en Bobriansk, tuvo un importante cargo en la Histadrut entre 1935 y 1940. En 1951 fue elegido a la Knesset por el Mapai. Ben Gurión lo nombró ministro de Agricultura, que hemos mencionado ya, en 1955. Tras dejar el gobierno en 1959, fue presidente de la Knesset durante 10 años. Al morir Yitzhak Ben Tzvi inesperadamente en 1963, lo reemplazó en el cargo de presidente de forma interina hasta que fue elegido Zalman Shazar en ese mismo año. Kadish Luz falleció en 1972 en Degania Bet. Y hasta aquí Jorge Yavés, ese pueblecito de nombre impronunciable, aunque tuvo miles de judíos en su comunidad, dio de sí importantísimos políticos de la época del Shuv y de las primeras décadas del Estado de Israel. Sí, realmente nombres que incluso a mí ya me resultan bastante conocidos, como estos del movimiento kibutziano, Yitzhak Tabenkin y Berl Katzenelson especialmente. Sí. Pues muchas gracias Varda Fishbein por habernos acercado a Bobruisk y te esperamos dentro de 2 semanas para hablar de otro punto de la geografía del Yiddish. Efectivamente, hasta entonces, Jorge.